Gracia y paz, mis queridos oyentes. El Señor les continúe bendiciendo y bienvenidos una vez más a un momento para reflexionar. La bondad de Dios es grande y su misericordia perdura por los siglos de los siglos. Dios es digno de ser alabado, de ser glorificado. Yahweh, nuestro Dios, es el único Dios verdadero. Él es el juez, Él es el rey, Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el que pelea nuestras batallas, Él es nuestra salvación, Él es nuestro Rey. Y alza la gloria, la honra y la alabanza. Y bendito sea su nombre, en el nombre de Yeshua. Amén. Bienvenidos mis hermanos, mis queridos oyentes a este programa. En esta ocasión vamos a enfatizar, seguimos escudriñando la profundidad del Salmos capítulo 4. Este es un salmo hermoso, es un salmo maravilloso y vale la pena escudriñar y poder profundizar verso a verso en este hermoso salmo. También con esto podemos tener herramientas para poder hablar sobre otros. Cuando veamos esos términos o veamos esos usos en otras partes de la Biblia, podamos nosotros saber qué dice allí. Eso es importante, saber qué dice la palabra de Dios, qué dice las Sagradas Escrituras. En esta ocasión vamos a enfocarnos en la parte B del versículo 4 del capítulo 4 del Salmos. Y dice así la palabra: meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Repito una vez más: meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Creo que nos enfoquemos, vamos a enfocarnos y vamos a hablarlo y otro programa más. Vamos a dedicarnos a hablar sobre lo que es el corazón y lo vamos a enfocar en la palabra ancla, que es meditar. La palabra clave va a ser corazón, pero el ancla al cual vamos a rodear esta palabra es meditar. Pero vamos, antes que el corazón, tenemos otra palabra importante que está muy ligada al corazón. No son lo mismo, cabe destacar que no son lo mismo, pero ambas están muy conectadas a lo que es el ser humano y lo que es la mente. Entonces, por este programa vamos a estar hablando de la mente, cómo funciona un poco de ella, y para el próximo estaríamos profundizando en el corazón. Esto es simplemente parte de algo más grande. Esto es un preámbulo para poder entender este verso. La mente y el corazón no son lo mismo, pero sí funcionan de una manera muy unida, en conjunto, para poder definir lo que es el hombre, por así decirlo en estas pocas palabras. Entonces, cuando nos enfocamos en la mente, lo hacemos en esta manera. Me quiero enfocar es en el término dianoia, en el término griego, dado que en el término hebreo la palabra es un poco compleja en el sentido de que lo vamos a ver en el sentido de la palabra leb, para corazón, que también a menudo se traducía leb para corazón y para mente. Pero en ese caso me quiero enfocar en el griego, dado que en el aspecto griego se puede evidenciar una palabra única para la mente y otra palabra para el corazón. La de la mente es dianoia y para el corazón es cardias. Se puede evidenciar dos palabras con términos distintos, lo cual permite una profundización un poco más detallada y más como por separado. No como si no existiese en el hebreo, sino más bien como para poder profundizarlo de una manera individual. Esta palabra mente viene de la palabra dianoia. En el diccionario Strong tiene los números 1271. Daya, su primera parte, puede traducirse como minuciosamente, de lado a lado, lo cual se intensifica para usar la mente. Es como algo que va de un lado hacia el otro. Cubre ambos campos de una materia.
Nous, que es la segunda parte, se puede traducir adecuadamente, movimiento de un lado al otro, para alcanzar conclusiones balanceadas, lo que también se puede traducir como intelecto. Entonces, cuando hablamos de diagnose o dianoia, es algo que es minucioso, que va de un lado al lado. Entonces, ¿qué pasa? La palabra griega dianoia se puede referir a la mente del hombre o intelecto, abarcando las facultades del entendimiento, del razonamiento y pensamiento. Es a menudo usada para describir los trabajos internos de la mente, incluyendo intenciones, propósitos y la capacidad para razonamiento moral. Razonamiento moral sería como la capacidad de valorar, de poder juzgar el valor de las cosas y poder definir lo que es correcto y lo que no es correcto. En el Nuevo Testamento, dianoia es frecuentemente asociada con la transformación y renovamiento de la mente y el contexto del crecimiento espiritual y entendimiento de la voluntad de Dios. En un análisis exhaustivo, podemos analizar que la mente es el centro del razonamiento riguroso, minucioso, que va de lado a lado, y del pensamiento crítico, que incorpora ambos lados de un asunto para alcanzar una conclusión significativa. Entonces la mente funciona de esta manera. Cuando la mente se abarca un asunto, se abarca una idea, se abarca un propósito, lo cubre de lado a lado. Busca el lado correcto, el balance, busca abarcar todos los puntos de un asunto para poder obtener una conclusión balanceada y justa. Si no se abarcan todos los puntos de ese tema, es algo inconcluso y algo que está incompleto, y pues no hay un razonamiento minucioso, riguroso. Entonces, la forma en la que la mente funciona es abarcar por completo el asunto en el cual se está pensando. Entonces, la mente es el centro del razonamiento. Así como cuando los antiguos griegos en la filosofía, cuando ejercían la filosofía, pensaban, digamos, en qué era la verdad, qué era el amor, o digamos que era el hombre, o por qué el hombre, o sea, razonaban en muchas cosas y se tomaban su tiempo para poder profundizar en este tipo de pensamiento crítico y poder hallar como una conclusión significativa a todos estos temas. Entonces, digamos, la mente es muy usada para lo que es el razonamiento en cuanto a la parte del hombre. Pero en cuanto a nosotros como seres humanos, ahora hijos de Dios, ¿en qué debemos razonar? ¿En qué debe de estar puesto nuestro razonamiento? Entonces la palabra del Señor nos da una clave y la podemos ver en Marcos 12 y Marcos 12, y esta palabra pues está confirmada en Deuteronomio 6 del 4 al 5, y dice así: y esto es lo que se conoce como el Shema. Eso es como un mandamiento fundamental, principal, que el Señor le entregó al pueblo de Israel. Pero no solo a la casa de Israel, sino entonces eso era un anuncio. Eso vendría a impactar las generaciones siguientes. Y en este caso nosotros que hemos creído en su Hijo amado y que ahora somos parte de Dios. Y ahora podemos nosotros ser también, digamos, copartícipes de estas maravillas de la palabra del Señor. Y dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En la versión de Deuteronomio 6, 4 al 5 dice así. Bueno, en el versículo 5, amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En la versión en el griego, pues se separa la palabra, que pues en el hebreo es leb, corazón, y también se puede traducir como mente, pero en el griego esta palabra se separa y ambas tienen su término individual.
y se puede evidenciar. Y por eso en Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas sus fuerzas. No es como si le hayan agregado algo, no. Antes bien, a la luz de las Escrituras, en la parte griega existía la palabra para ambas, dándonos a entender que son diferentes y que no son lo mismo. Recordemos que la palabra de Dios funciona de una manera conectada y todo está puesto con un propósito y nada se contradice, porque lo que ha hecho Dios no lo puede contradecir el hombre. Entonces, en este sentido, en la parte en griega se nos revela que el corazón y la mente no es lo mismo y tienen un funcionamiento distinto. Es algo maravilloso. Todo tiene un propósito en lo que respecta al Señor. Ahora bien, ¿por qué el Señor le dijo esto en aquel entonces al pueblo de Israel? Para eso tenemos que analizar de una manera exhaustiva el capítulo 6 de Deuteronomio. Y dice así, lo leo desde el primer verso hasta el verso número 9. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando tú, y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Yahweh, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh, uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás a ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La pregunta real aquí es, ¿por qué el Señor da este mandamiento al pueblo de Israel? Obviamente podemos ver que, número uno, lo podemos ver para confirmar la soberanía y el poder infinito del Señor, pero había un propósito un poco más profundo, un propósito impactante. El pueblo de Israel había salido de Egipto, había entrado al desierto, y el Señor en el desierto iba a tratar con el pueblo de Israel. Y en el desierto el Señor da al pueblo de Israel las leyes y los mandamientos. Instaura el culto, el servicio al Dios único y verdadero. Establece el ejército, los príncipes que iban a estar a cargo de los ejércitos, establece los jueces, establece el orden antes de entrar a la tierra prometida. El Señor iba a llevar a Israel a la tierra prometida, pero lo que Israel necesitaba de Canaán era solamente la tierra. Necesitaba el territorio, todo lo que abarcaba, la tierra, el terreno, el pasto. Necesitaba sus ríos, sus lagos. Israel no necesitaba de Canaán, no necesitaba sus costumbres, no necesitaba su cultura, no necesitaba el panteón de sus dioses, no necesitaba su lengua, no necesitaba de sus reyes, no necesitaba de sus siervos. Israel solo necesitaba poseer la tierra. ¿Por qué digo esto? El Señor da ese mandamiento, y lo repito, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, porque en nuestra mente humana nosotros no conocemos lo que hay adelante, no conocemos lo que se mueve en el mundo espiritual o lo que ha habido antes de que nosotros llegásemos a esta tierra. Hay muchas cosas que no conocemos y se son ocultas a nuestros ojos. Israel iba a entrar a una tierra que estaba plagada por dioses falsos que provenían del sistema religioso instalado desde Babilonia y esparcido a todas las naciones de la tierra. Esta Babilonia que estaba en tierra de Mesopotamia, cerca de los sumerios, cerca de los acadios, de donde estaban todas estas tierras donde prácticamente le acreditan pues el avance de la sociedad humana, y donde se descubrió la rueda y muchas otras cosas más. Bueno, allí en Mesopotamia estaba Babilonia. Y desde Babilonia, Babel, la torre de Babel, allá en la tierra del Sinar,
se esparce ese sistema religioso. Cuando las naciones, cuando el Señor confunde las lenguas y las personas se esparcen a lo largo y ancho del mundo, poco a poco, a medida que iban pasando las generaciones, iban esparciéndose cada vez más. A pesar de que ellos fueron confundidos en sus lenguas, pero en sus corazones ya estaba sembrada esta semilla de un gobierno mundial, de un imperio, de cómo funcionaba un imperio, que era un emperador, dos reyes, un sistema religioso y todo este sistema político que hemos podido ver a lo largo y ancho de la raza humana. Y esto se esparció por el mundo. No era algo, digamos, que no era algo de Dios, era algo de la rebelión de los ángeles caídos. Cuando en Babilonia se hace esto, se esparce a todas las naciones. Y cuando nosotros analizamos cómo funcionaban las culturas antiguas, todas tienen un patrón que podemos demarcar. El punto es que el dios principal de los cananeos era llamado El. Significa padre de todos los dioses. Los antiguos mitógrafos griegos identificaron a él con Uranos, que era uno de los dioses griegos, que era el principal de los dioses griegos, el padre de Cronos y de los titanes en la mitología griega. Prácticamente el dios de todos los dioses en la mitología griega. En todo el levante mediterráneo, en lo que era la parte de Canaán, lo que era Moab, Edom, Amón, Siria, Mesopotamia, el norte-este de África, en esa parte, allí, ese era el dios denominado, este dios era denominado Il o El, lo cual que para ellos era Dios supremo, padre de los hombres y de todas las criaturas. Los sumerios tenían un dios equivalente llamado Anu para los pueblos cananeos. Él era la deidad principal, el rey creador de todas las cosas, el juez que dictaba lo que debían hacer todos los hombres como los dioses. Además, él era conocido como sanador. Su esposa primaria fue Ashera o Asera, la madre de los dioses, representada en los santuarios cananitas con árboles ornamentados. Aparte de ser llamado el creador, el dios El también era llamado el bondadoso, el compasivo. Para los cananeos, él es el padre de la divina familia y el presidente de la asamblea de los dioses en el monte de la reunión. Es llamado Toro por su fortaleza y potencia creativa. En una roca en Ras Shahara está representado como el anciano de días y como la roca de las edades. El Señor sabía, punto número 1, el Señor sabía que la tierra que el pueblo de Israel iba a entrar era una tierra donde había una gran blasfemia. Porque había una abominación que esa gente adoraba, que se hacía pasar por Dios y se hacía llamar Dios. Dios sabía que en la tierra de los cananeos y a lo largo y ancho de esas tierras vecinas había una blasfemia constante en contra de él. Esa es la principal causa por la cual el Señor dice: yo, Yahweh, su Dios, uno soy. Entendamos esto. Ese nombre de este Dios pagano era El, E-L. Ese nombre es de lengua semítica. Los cananeos, pues, su lengua provenía de la familia de las lenguas semíticas, al igual que el hebreo, al igual que el arameo, al igual que el árabe, el acadio, el siriaco y otras lenguas antiguas, extintas o aún vigentes. Esa partícula El, cuando lo analizamos en el hebreo, que es una lengua semítica, lengua hermana, pues de las lenguas de todo este levante mediterráneo, esta partícula es como una parte abreviada del término Elohim. Pero este término Elohim es un título, mas no es un nombre. Y este título puede referirse, en cuanto a la parte espiritual, a todos los seres espirituales, en este caso a los ángeles, a los seres espirituales que están al servicio del Señor. Y obviamente eso está denominando un título en la categoría espiritual de seres espirituales. En este caso podemos decir ángeles, arcángeles, serafines, querubines, incluso hasta el mismísimo Dios soberano. Pero ¿qué pasa? Ese término Elohim para seres espirituales puede tanto denotar para los ángeles al servicio del Señor, pero también como para los ángeles rebeldes.
para los ángeles caídos, comenzando desde Lucifer, que se hizo querer, que se quiso igualar a Dios, y a todos con los que él confabularon esta rebelión. Entendamos algo, que esta rebelión, desde allá arriba en los cielos, cuando el Señor expulsa a Satanás y a todos sus seguidores y a todos los subordinados por ellos, y los manda a la tierra, entendemos que ellos desde el principio han querido jugar el papel de ser Dios. Han querido jugar el papel de querer reemplazar a Dios. Entonces no es casualidad que en esta tierra adorasen a este Dios. Todo el sistema religioso del mundo es simplemente una cortina, es simplemente un show mediático para poder ocultar, de una manera decente lo podremos decir, todo lo que hay detrás, el verdadero propósito, los verdaderos actores intelectuales de todo este mundo. Esos dioses falsos que nombran esas mitologías son simplemente nombres inventados que simplemente están reflejando una verdad detrás de ellos. Los verdaderos que se hacen llamar dioses son los ángeles caídos. Son los que han controlado los sistemas políticos, económicos, sociales, religiosos, políticos, todos estos sistemas de los reinos, imperios antiguos, por las generaciones de los seres humanos. Han controlado cada palabra que dicen, han controlado lo que leen, lo que piensan, todo lo han querido controlar. Se han hecho llamar dioses y se han hecho igualar a Dios. Es una blasfemia grande y es un pecado enorme. Se han puesto en el lugar de Dios y han vendido este sistema a través de las mitologías, a través de los panteones de múltiples dioses. Entonces, ¿qué sucede? No es casualidad que a este Dios lo llamaran bondadoso o anciano de días, por el amor de Dios. Estamos hablando de que son títulos que le pertenecen al único Dios verdadero. Y obviamente tenemos que analizar que Satanás y todos los demás ángeles caídos estuvieron alguna vez en el cielo de Dios, escucharon lo de Dios, escucharon la palabra del Señor, escucharon los títulos del Señor, sabían y conocían la naturaleza del Señor, pero su corazón estaba lleno de vanidad, de arrogancia, de orgullo. Su corazón estaba entenebrecido y se habían apartado del camino correcto, habían tomado su decisión. Así que toman eso y se lo atribuyen a sí mismos y aquí en la tierra ejercen su propio reino. Por eso la palabra de Dios dice que este reino está bajo el maligno, que el príncipe de este siglo es el que controla a estas personas. Por eso vemos que los medios, todo está bajo la bestia. Los medios, todo lo que consumimos, todo lo que vendemos, todo lo que nos ponemos, todo está controlado. Por eso en todo lo que en este mundo hay simbología, en las redes sociales, en Hollywood, en la música, en la ropa que vestimos, en las marcas de comida, en las marcas de electrodomésticos, en las marcas de equipos modernos. Todo está con simbología. Todo es una adoración constante al sistema de rebelión satánico que se ha rebelado en contra de Dios desde los principios del mundo. Entonces el Señor sabía y entendía que en Canaán había una potestad, había un principado, habían gobernadores de las tinieblas, había un sistema de jerarquía instaurado que tenía posesión sobre esta tierra. Así que lo que Israel iba a pelear no solamente era por la tierra, sino era por expulsar a estos seres espirituales rebeldes de la tierra prometida que el Señor le había dado. El Señor era importante darle esta palabra al pueblo de Israel para que ellos entendieran quién era el verdadero Dios y no fuesen a caer en un sincretismo y no fuesen a caer en falsas doctrinas y no se fuesen a desviar, para que nadie les dijese cuál era el camino que debían de tomar, porque ya el Señor se los había dado. Entonces el Señor, cuando dice Yahweh tu Dios uno es,
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es porque el Señor dice en tu mente, querido, querida, en tu mente, la única cosa y el único que puede estar y ser y gobernar todo lo que tú eres es Yahweh de los ejércitos. Debes usar tu razonamiento riguroso, tu pensamiento crítico. Tienes que llegar a la conclusión significativa y completa y absoluta de quién es tu Dios, para que así tu fundamento en esta doctrina sea sólido y no tambalees, y no seas como niño y no seas como hoja que se desprende del árbol y es llevada a doquier por vientos de cualquier doctrina, sino que tengas el fundamento de la palabra del Señor en tu mente. Y cuando vemos, eso lo dice en Hebreos 8:10, el Señor dejó esta palabra, ese pacto para Israel y para nosotros. Dice así: por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El Señor declara que su ley estará escrita en nuestra mente, estará puesta en nuestra mente, escrita en nuestro corazón, puesta en nuestro corazón. Así que como principio número 1, es con todo lo que nosotros somos que debemos amar al único y verdadero Dios, porque vivimos en un mundo donde hay falsedad y hay mentira, donde lo que vemos no es lo que es. Y número 2, que su ley y su mandamiento debe de ser absoluto en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay cavidad. El Señor nos manda a eso, a razonar de forma plena en Él, de que Él es el soberano, no dejando cavidad para la vanidad. Además, nos ayuda a entender que tenemos que comprender esta profundidad absoluta en el razonamiento de su palabra, alejando así de nosotros cada vez más esa naturaleza débil y propensa del pecado, y que así estemos conectados con Él, con la fuente de vida, y nos apartemos de todo este sistema contaminado y gobernado por el enemigo. Entonces entendamos esto: Yahweh nuestro Dios uno es. No hay nadie en que se compare a Él. Él es el único y verdadero Dios, y le debemos amar con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas. Él debe de ser el centro de nuestro razonamiento absoluto, porque en Él está la clave de la vida eterna. En Él está la clave de la paz, de la piedad, de la salvación, de la armonía. En Él está la clave de la salud. En Él está la clave de ser guardados del día malo, de ser protegidos y ser bendecidos en todo tiempo. En tiempos buenos y malos, Él estará con nosotros. Nadie más. Dios les bendiga.